Acoto. El gobierno presentó la denuncia en contra de 6 jueces que habrían apoyado a delincuentes a través de sus resoluciones. Daniela Valencia nos cuenta que de acuerdo con el Ejecutivo en los próximos días se continuarán presentando denuncias de este tipo. La denuncia que involucra a magistrados por una supuesta mala aplicación de la justicia se presentó en la Fiscalía General del Estado horas después de que el presidente en cadena nacional expuso los nombres de 5 jueces que habrían favorecido a la delincuencia. El encargado de presentar la documentación fue el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, quien aseguró que a más de los 5 jueces se incluye uno más. No especificó de quién se trata. Hay muchos más porque hay muchos casos en los que se evidencia y se repiten nombres de jueces en decisiones judiciales severamente cuestionadas. Todos aquellos jueces que siguen camino similar, haremos exactamente lo mismo. En la denuncia constan el juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien dispuso que se devolvieran los bienes a Leandro Norero, procesado por lavado de activos y asesinado en 2022. El juez Juan Carlos Terán de Guayaquil, quien firmó 15 boletas de excarcelación a privados de la libertad por posesión de armas y droga. Emerson Curipayo, quien habría abusado de la acción de protección. También Mari Quintero y José Luis Alarcón, jueces de Manta, quienes, según el presidente, ratificaron la inocencia de 18 personas dedicadas al narcotráfico. Para estos magistrados, su resolución fue apegada a derecho y se ha afectado a su nombre sin conocer los pormenores del proceso. Y las aseveraciones por parte del señor presidente evidentemente son totalmente falsas, tienen un total desconocimiento de lo que pasó en dicha audiencia, tienen un total desconocimiento de lo que hay en el expediente, mejor dicho, de lo que se actuó. Que la responsabilidad probatoria constitucional y legalmente la tiene la Fiscalía General del Estado. Los jueces solo podemos activar tutela judicial efectiva en base a lo actuado por el fiscal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, informó que durante esta administración envió 43 acciones disciplinarias al Consejo de la Judicatura por presuntas irregularidades en la administración de justicia, entre ellos 20 jueces. Una vez proclamados los resultados de las elecciones seccionales, se presentará un juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral. El Frente Parlamentario Anticorrupción será el que presente esta acción, pues consideran que hay irregularidades en el manejo de la plataforma para la presentación de resultados. Andrea Samaniego nos informa desde Legislativo. Andrea, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el Consejo Nacional Electoral está en la mira de la Asamblea Nacional y es que aquí ya se prepara un juicio político en su contra, en contra de los vocales del CNE por las inconsistencias en los resultados, por la falta de los mismos en algunas provincias y también por la falta de control a la plataforma en donde pues se publican estos resultados. Esta solicitud de juicio político estaría liderada por el Frente Parlamentario Anticorrupción. Les presentamos más en el siguiente video, veamos. Posibles irregularidades en el proceso electoral que acabó de vivir el país llevarán a los vocales del CNE a un juicio político. Villavicencio ha pedido información por las inconsistencias en las actas del referendo, además sobre la protección de la plataforma donde se publican los resultados. Conozco fuentes fidedignas que desde el 15 de enero hasta la fecha se mantuvo este sistema sin las 2 protecciones que está obligado el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con las normas de Microsoft a garantizar esas seguridades. Esto, además de las irregularidades en 6 provincias que no tienen resultados, serían parte de las razones por las cuales el Frente Parlamentario Anticorrupción presentará una solicitud una vez que se proclamen los resultados, aunque otras bancadas como la IDE o el PSC son cautos y prefieren esperar. Que se argumente, que se presenten las justificaciones de un juicio político. Yo creo que hay que esperar también el pronunciamiento del propio organismo encargado de llevar adelante las elecciones. Ahí habría que analizar los argumentos. Si es que hay un incumplimiento de funciones, veremos y analizaremos ya en el debido proceso, como lo garantiza la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y es que los vocales del CNE ya tienen una solicitud de juicio político en su contra, que está pendiente en la Comisión de Fiscalización hasta que termine este proceso electoral. Fue presentado por Pachacutic y también ha sido por irregularidades en los resultados.
Y no solo por lo que pasa en elecciones, sino por los 283 partidos políticos que están ahí registrados y que no han sido depurados, por los millones de votantes fantasmas que están allí. Quienes interpusieron esta primera petición de juicio político no descartan apoyar esta nueva intención contra los vocales del CNE, aunque son peticiones que irán por separado. Y bien, en los próximos días ya se podría activar esta solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral, que ya fue presentado con la anterioridad y que también ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Nosotros les estaremos contando más al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea, por la información. Muy buenas tardes. Y sobre este mismo tema, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dice que pedirá un examen especial a Contraloría por el error en la impresión de actas en 6 provincias. Pero ex autoridades electorales sostienen que la responsabilidad es únicamente del CNE. Belén Merizalde preparó un reportaje. El reconteo de votos para las dignidades de prefecto y alcalde de 6 provincias y 45 cantones continúa a 3 días de los sufragios. En Loja, Napo, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Cañar y Santa Elena, los ciudadanos aún no saben con claridad quiénes serán sus próximas autoridades. Esto porque hubo un error en la impresión de las actas. Así lo reconoció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Se pudo advertir de que había inconsistencias. Estaba mal puesto el orden de los candidatos. Entonces, si llenaron mal los miembros de juntas receptoras del voto la acta borrador, transcribieron al resto de actas con ese error. Pero este error, que a decir de las autoridades electorales no es grave, hoy genera dudas que sí lo son. Este tipo de errores no se pueden dar en un proceso electoral, porque debe haber un control de calidad, debe haber una supervisión, una comparación de la papeleta con el acta de escrutinio. Tienen que darnos una explicación por qué esas actas supuestamente en estas provincias han sido mal elaboradas y en el resto del país no son las mismas actas. ¿Por qué el software comienza a fallar en determinados sectores? Atamaín sostuvo en rueda de prensa que ella no es la encargada de determinar en quién recae la responsabilidad de este error y que por eso dejará en manos de la Contraloría. Pero las ex autoridades electorales creen que eso es únicamente lavarse las manos. En la cadena del proceso hay funcionarios que intervienen y es obligación del órgano electoral detectar, investigar y determinar quiénes fueron los responsables de estos errores. Es decir, son fallas técnicas cuya respuesta le compete exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, quien tiene que responder por cualquier falla, cualquier inconveniente que ponga en duda la pureza del sufragio. Ambos sostienen que la Asamblea debe investigar a través de una comisión qué fue lo que ocurrió. Además, proponen la conformación de una veeduría ciudadana e incluso una auditoría informática. Continúa el recuento de votos en Santa Elena luego de las inconsistencias registradas en las actas para alcaldías y prefectura. Con lo recontado hasta ahora, los resultados han cambiado. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles desde el Coliseo Municipal de Santa Elena. Luis, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante, por favor. Así es como están, muy buenas tardes. Me encuentro en el Coliseo Municipal de Santa Elena, en donde a esta hora, como pueden observar, detrás de mí continúa la sesión de recuento. Y es que aquí, al igual que en otras 5 provincias, hubo un problema muy claro: errores en la impresión de papeletas, lo cual derivó en la alteración de resultados. Esto obligó a contar nuevamente voto a voto en las dignidades para alcaldías y prefectura. Les hemos preparado un reportaje, veamos. Santa Elena es una de las 6 provincias que junto a Cañar, Loja, Napo, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe tuvieron que abrir nuevamente las urnas y contar voto a voto en las dignidades de alcaldía y prefectura. Y es que las actas se imprimieron mal. El orden de los candidatos en las actas no coincidía con el orden en el sistema. El motivo por el cual los puntos de X candidatos se va para otros. En el Centro de Procesamiento Electoral, el recuento empezó la noche de lunes y aún continúa. La sesión se mantuvo a la madrugada de este miércoles y se suspendió a las 4:30 de la mañana. Hasta ese cierre, los resultados ya cambiaron. Hemos llegado a un avance al 100% de lo que es Alcaldía de Santa Elena. Estamos ahorita al 43% de Alcaldía Libertad.
y al 43% ya nos encontramos también en prefectura. En las actas con inconsistencias, la prefectura de la provincia se la llevaba Verónica Palma con el 54.95% de votos. Pero ahora, tras el recuento, es José Villao quien se reelige en la prefectura con el 57.5% de votos. Lo mismo pasa a nivel de cabildos. Antes del recuento, Gonzalo Menoscal era quien aparentemente llegaba a la alcaldía de Santa Elena, pero no. Ahora María del Carmen Aquino se convierte en la alcaldesa electa con el 32.58% de votos. En La Libertad, la mayoría de votos ya no son para Benjamín Amílcar, sino para Francisco Tamariz, alcalde electo con el 34.96%. La sesión se retomó pasadas las 10 de la mañana para terminar el recuento de actas en La Libertad y empezar desde cero con el Cantón Salinas, donde hasta ahora Denis Córdoba sería el alcalde electo. Se aspira a terminar hoy este proceso. Si estamos tentativamente 3 de la tarde, salir con el 100% de Libertad, empezaríamos con Salinas y al ser un número menor de electores y de menor número de juntas, estaríamos tentativamente así mismo saliendo medianoche. Ya también incluyendo prefectura. Incluyendo prefectura. Desde el CNE se ha pedido un examen especial a la Contraloría para que identifiquen dónde estuvo el error, para que haya ocurrido la inconsistencia de las actas. Señalarles finalmente que aquí en Santa Elena se han detectado algunas inconsistencias en cuanto a las actas para el referendo. Por ello se va a analizar y dependiendo de lo que se encuentre también podría darse un recuento en cuanto a estas actas. Es la información a esta hora. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Alfredo. Muy buenas tardes. Y este panorama se repite en Loja, en donde el recuento de votos también sigue. En esa provincia se reportó un error de impresión en las actas de escrutinio. Y ahora el contacto es con María del Rocío Coronel, quien está en el Centro de Procesamiento Electoral. María del Rocío, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Sin mayores inconvenientes se desarrolla el reconteo de votos en el Centro de Procesamiento Electoral. De inmediato, un resumen de la jornada. El tercer día de reconteo de votos en Loja avanza con normalidad en esta provincia, siendo esta la sexta a nivel del país que procedió a realizar esta actividad debido a un error de impresión en las actas de escrutinio. Al momento, el Cantón Loja se encuentra escrutado y procesado casi al 70% de actas en lo que respecta a la alcaldía y prefectura de la cabecera cantonal. Ya tenemos avanzado para alcaldías hasta el presente corte 69.22% de la alcaldía del Cantón Loja y en prefectura con el 30.58%. Esperamos terminar unas 2-3 horas más todo el Cantón Loja y proceder pues ya con los siguientes cantones que corresponden. El reconteo de votos de los 15 cantones restantes de la provincia de Loja continuará de forma progresiva en los siguientes días. Las autoridades electorales afirman que no se han registrado mayores inconvenientes y que continuarán con el reconteo de votos alrededor de 4 días más hasta culminar con el escrutinio del 100% de las actas. Continúen en estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María del Rocío. Muchísimas gracias por la información. Revisemos cómo queda el mapa de alcaldías, pese a que 6 provincias están en recuento de prefecturas y alcaldías y en varios casos la información que presenta el CNE también en su portal de resultados tiene porcentajes muy bajos. Esta información no la hemos considerado al no ser clara ni estar en firme, pero veamos cuáles son las cifras hasta este momento, resaltando también que varias organizaciones políticas obtuvieron sus triunfos en alianzas entre sí o con movimientos locales. Comprendiendo esto, veamos cómo quedan los números. El Movimiento Revolución Ciudadana obtuvo 43 alcaldías aproximadamente, aunque faltan recuentos. Pachacútic obtendría aproximadamente 14 alcaldías. Reiteramos con la información del CNE hasta el momento. El Partido Social Cristiano tendría 25 alcaldías y el Partido Avanza 11 alcaldías. Esto al igual que el movimiento oficialista Creo, también con aproximadamente 11 alcaldías. El Partido Sociedad Patriótica tendría alrededor de 8 alcaldías. Pasamos a revisar. Centro Democrático obtendría aproximadamente 6 alcaldías y el movimiento Suma 5 alcaldías. Unidad Popular tendría aproximadamente 4, mientras el Partido Socialista también tendría 4 alcaldías. La Izquierda Democrática habría obtenido aproximadamente 3 alcaldías y movimientos locales, hasta el momento aproximadamente 44 alcaldías. Veamos ahora quiénes ganaron en las capitales de provincias. En Cuenca, Suay, Cristian Zamora de Izquierda Democrática.
En Guaranda, Bolívar, Inti Yumbay de Alianza Social Más. En Azogues, provincia de Cañar, Javier Serrano de la Revolución Ciudadana. En Tulcán, Carchi, Andrés Ruano de Reto. En Latacunga, Cotopaxi, Fabricio Tinajero, Unidad Popular y Partido Socialista y un movimiento local. En Riobamba, Chimborazo, John Vinuesa, Centro Democrático y Reto. En Machala, El Oro, Darío Macas, Revolución Ciudadana más Plan. Vico Villasís en Esmeraldas, de Revolución Ciudadana y Amigo. En San Cristóbal, Galápagos, Rolando Caiza del Partido Social Cristiano y 101. En Guayaquil, Guayas, Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana. En Ibarra, Imbabura, Álvaro Castillo de Avanza. En Loja, Franco Quesada del Movimiento Solidez, Esperanza y Respeto. En Babahoyo, Los Ríos, Gustavo Barquet de Revolución Ciudadana y Reto. En Portoviejo, Manabí, Javier Pincay de Avanza, más lista 61. En Macas todavía se desconoce el resultado. En Tenanapo, Jimmy Reyes de Pachacutic. En Puyo Pastaza tampoco se tiene todavía un resultado oficial. En Quito, Pichincha, Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana. En Ambato, provincia de Tungurahua, Diana Caiza de Pachacutic. En Zamora, Zamora Chinchipe, Manuel González del Partido Sociedad Patriótica y Creu. En Lago Agrio, Sucumbíos, Abraham Freire del Movimiento Político Acuerdo Ciudadano. En Francisco de Orellana, Ricardo Ramírez de la Alianza de la Renovación. En Santo Domingo de los Áchilas, Wilson Erazo de la Revolución Ciudadana y Construir 100. En Santa Elena, María del Carmen Aquino de Revolución Ciudadana y Reto. La falta de nuevos liderazgos, rupturas internas y una cuestionada administración municipal habrían llevado al Partido Social Cristiano a perder Guayaquil. Dayana Monroy, de la mano de expertos, analiza los errores del PSC y las razones del fin de 31 años de administración local. Adelante, Dayana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El Partido Social Cristiano no perdió contra el correísmo, perdió contra sí mismo. Eso es lo que nos dijeron los analistas que consultamos. Para ellos, la factura de haber perdido su bastión, Guayaquil, no debe llevársela únicamente Cynthia Viteri. Identifican también a quien lidera este movimiento político, a Jaime Nebot y a toda la dirigencia de un partido que no ha permitido la renovación. Veamos el siguiente reportaje. 31 años de historia que terminaron así el pasado domingo, con la imagen de la derrota. Una derrota que duele, pues ocurre luego de 7 elecciones ganadas con amplia mayoría en una ciudad, Madera de Guerrero, que esta vez le dijo no a los Madera de Guerrero. ¿Pero qué pasó? Lo primero que quiere decir Ramón Sonnenholzner es que la factura no debe llevársela solo Cynthia Viteri. Los atolandramientos de la señora alcaldesa también le costaron, tiene parte de la factura, Nebot la tiene, pero en esencia fue un partido que se dividió, lo partió el liderazgo de Nebot. Ya lo venía haciendo antes. El partido se partió y lo dice quien lo sabe bien. El ex asambleísta César Ron, quien se separó del Partido Social Cristiano en 2021. En la alcaldía de Guayaquil vuelve el Partido Social Cristiano a perder con el Partido Social Cristiano. Pedro Pablo Duarte hizo una gran campaña. Hasta hace poco fue funcionario de Cynthia Viteri. Arrancó 10 puntos. ¿A quién le arrancó los 10 puntos el domingo? A Cynthia Viteri. Sonnenholzner concuerda. Gente valiosa fue excluida y terminamos en los nepotismos de la familia Viteri, que eran marcados y sonados. Esa parte de la factura se la emiten a Jaime Nebot. El problema de fondo, que es la democracia interna participativa, que es lo primero que se tiene que crear. El dedito se tiene que terminar. Pero no le perdonan la vida a Cynthia Viteri. Pues si bien ella administró la ciudad en una época dura como la pandemia, los guayaquileños comenzaron a ver desmejorada a Guayaquil. Un Guayaquil con problemas de recolección de basura, a oscuras, con obras inconclusas. Las denuncias múltiples de corrupción en su entorno fue debilitando la votación en el pensamiento más conservador de Guayaquil. La gente se cansó, la gente quiere que le resuelvan sus problemas. Para ellos también el PSC olvidó que sus seguidores son conservadores. Ella era una política esencialmente y la transformaron en una cerveza y en una pomada. Se llama el social cristiano. El consultor político Santiago Nieto complementa. Por más que pueda ser bien calificada la alcaldía de Cynthia Viteri, escogieron una figura nueva. ¿Qué han aprendido de los errores?, dijo el líder del Partido Social Cristiano este lunes. Yo al menos le he aprendido. Hemos creado, y está funcionando muy bien, un centro de formación política y de servicio ciudadano. ¿Con quién va a educar? En el Partido Social Cristiano, aunque la imagen de la alcaldesa dio un cambio y proyectaba juventud, el municipio envejeció, se desgastó y la gente dijo, ya no estamos bien servidos, sostienen.
Según Jaime Nebot, el líder del Partido Social Cristiano, las cosas no están tan mal para el partido porque consiguieron 35 alcaldías en el país. Pero dicen quienes opinan, han perdido su corazón. Guayaquil. Ahora la pregunta es, ¿este es el fin de los socialcristianos en la ciudad o solo una interrupción? Sea cual sea el futuro, el domingo pasado ocurrió algo histórico, el fin de una época. Aquí me despido. Gracias, Dayana, por la información. Hacemos una pausa enseguida. ¿Qué le queda al gobierno en esta complicada situación tras la derrota del sí en la consulta popular? Además, se juntan 50 instituciones para manejar los planes de contingencia ante la posibilidad de erupción del volcán Cotopaxi. Le contamos más luego del corte. Estamos de regreso con más información. Incrementar el gasto en obra pública y mejorar los servicios de salud y seguridad son los desafíos de un gobierno complicado en lo político. Carlos Acoto conversó con analistas quienes coinciden en que urge un cambio en la política económica, donde se deben priorizar las necesidades de los ciudadanos. Tras el revés sufrido en la consulta popular y frente a una convocatoria para buscar consensos a la que los partidos políticos le han cerrado la puerta, al gobierno de Guillermo Lasso solo le queda corregir, insisten analistas, no solo casa adentro en su equipo de trabajo, sino también en la política económica que emprenden desde el día 1. A criterio del exministro de Economía Fausto Ortiz, el gobierno debe replantear sus objetivos. Se le fue la mano, uno puede graficarlo, el déficit fiscal del año pasado, con el Fondo Monetario habían acordado que bien podía ser unos 2.100 millones de dólares y no llegó a 1.500 millones, es decir, ajustó y tuvo un déficit más pequeño de lo que hubiera podido ser tolerado dentro del acuerdo del Fondo Monetario, que esa plata hubiera bien podido llegar hacia la economía y entonces tener otra sensación la población. Y es que en materia de inversión hay mucha tarea pendiente, dice Leonardo Gómez del Observatorio de Gasto Público. Y para ello, un ejemplo. El sector de seguridad, el presupuesto de inversión dentro del Plan Anual de Inversiones, apenas se ejecutó en un 44%, teniendo los serios problemas de seguridad que tenemos. Cree que es importante entender que hay diferentes tipos de gasto para hacer una evaluación objetiva. Tenemos que diferenciar de lo que es un gasto corriente destinado para pagar sueldos, destinado para pagar la luz, el agua, el teléfono, y el gasto de inversión que está destinado específicamente para proyectos, carreteras que mejoran la comunicación, que mejoran el comercio, cárceles que mejoran la estadía de los reclusos y también mejores condiciones de seguridad para nosotros los ciudadanos que estamos afuera. En eso coincide el exministro Ortiz, quien dice que basta con contrastar el discurso oficial con lo que en la calle se demanda en cuanto a servicios públicos, para entender que las cosas no andan tan bien como se ha dicho, y que si se ha invertido no se siente, y eso es, a la final, lo que importa. El incremento fuerte es en el 40% de la seguridad social, pero esa plata del gasto social que sale del presupuesto del Estado hace el seguro social que no regresa en forma de gasto que la ciudadanía pueda palparlo. Entonces, el gasto social ha aumentado, pero la gente no lo siente. Y por eso que el gobierno tiene que hacer algo más de obra pública, seguridad, salud, educación. No es la primera vez que el contexto político obliga a que el gobierno anuncie una reflexión interna. Ocurrió en junio pasado tras las movilizaciones. Hoy vuelve a ocurrir tras el revés en la consulta popular y la falta de consensos. Creen importante entonces que esta vez la reflexión no se quede solo en el discurso, advirtiendo que el tiempo no sobra. A esos delincuentes. Y la Contraloría confirmó responsabilidades civiles que suman 5 millones de dólares para funcionarios de la Unidad Nacional de Almacenamiento UNA. Las glosas se determinaron por incumplimientos contractuales y ventas a precios inferiores a los fijados. Luisa María Heredia con el informe.
Nuevamente la Unidad Nacional de Almacenamiento, una empresa pública que entró en liquidación en el 2020 tras haber tenido a su cargo durante 7 años el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios del Ecuador, vuelve a ser noticia. Esta vez por los más de $5 millones en glosas por irregularidades en los contratos de compraventa de arroz que confirmó la Contraloría. Vía boletín de prensa, el organismo de control informó este martes que se trata de 4 responsabilidades civiles detectadas a funcionarios que actuaron entre noviembre de 2018 y julio de 2019 y de empresas que suscribieron contratos para exportación a plazos durante el mismo lapso. De acuerdo con el ente, la glosa por el monto más alto supera los $3.200.000. Contraloría explica que se determinó debido a que los administradores de los contratos autorizaron la entrega del producto a los compradores sin verificar que esté facturado y pagado conforme al cronograma contractual. Las auditorías de Contraloría encontraron también que en 10 contratos uno de los gerentes de la UNA estableció un precio inferior al oficial. Eso derivó en un perjuicio económico que sobrepasó los $820.000, monto por el cual se confirmó la glosa. La Contraloría además responsabilizó a los administradores de los contratos que no aplicaron multas por más de $780.000 debido al incumplimiento de los plazos contractuales de exportadores. E identificó pérdidas económicas al asumir el costo del transporte del arroz a centros de acopio de los compradores. Y eso llevó otra glosa por encima de los $210.000. Los exfuncionarios tendrán la oportunidad de hacer sus descargos correspondientes y en el caso contrario tendrán que pagar las consecuencias del perjuicio que se ha ocasionado a la Unidad Nacional de Almacenamiento. Cabe recordar que en octubre del año pasado Luis Hernández, liquidador de la UNA, confirmó la desaparición de 55.000 quintales de arroz correspondientes a la Reserva Estratégica para la Seguridad Alimentaria del país, tema que llegó a instancias penales. En otro tema, desde hoy al menos 50 instituciones se han juntado para ser parte del denominado ejercicio de manejo de crisis con instituciones del Estado frente a una potencial erupción del volcán Cotopaxi, que como nos cuenta Fausto Yepes busca coordinar acciones de trabajo de cara a una eventual emergencia. La inauguración estuvo a cargo del ministro de Defensa, general Luis Lara Jaramillo. Fausto, muy buenas tardes, cuéntanos más detalles, por favor. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Varias instituciones del Estado se han reunido esta vez para trabajar en planes de contingencia frente a la actividad del volcán Cotopaxi. Con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a la cabeza, son algunas instituciones que están aquí precisamente en este trabajo. Por ejemplo, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación. También están los técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, un instituto que realiza el monitoreo constante de la actividad del volcán Cotopaxi. Algunos planes se elaboran ya acá precisamente frente a una eventualidad, lo cual no es de momento una situación de riesgo, pero se trabaja principalmente en temas de prevención. Les tenemos un reporte. Más de 700.000 personas se ubican en las zonas de influencia frente a una posible erupción del volcán Cotopaxi y la preparación es vital para evitar una tragedia. Un evento que ha convocado a 50 instituciones para verificar la efectividad de las acciones de prevención, reacción y respuesta de las instituciones del Estado ante las posibles contingencias de un desastre de origen natural. Y aquí se han instalado varias mesas, la de salud, de educación, productividad, entre otras. El propósito es que cada una define el trabajo en caso de emergencia. Definir las responsabilidades de las instituciones del Estado, de las Fuerzas Armadas en caso de desastre. Pero no es algo que deba generar alarma. Es claro que el Cotopaxi está activo, pero está monitoreado constantemente. Ha incrementado su actividad por estos días, pero aún lejos de los niveles del 2015, lo que no hace que sea algo inminente. La actividad del volcán se mantiene como ha estado. A la ciudadanía hay que informarle y decirle que hay que aprender a vivir con este riesgo. A la cabeza de cualquier emergencia estará la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y bajo su dirección el resto de instituciones. Se aprobará el plan de respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos y probaremos también el plan de movilización nacional. Por ahora se trabaja a nivel político y estratégico en los planes de contingencia. Vendrán los simulacros y la evaluación de la capacidad de reacción. Efectivamente, este ejercicio está en el nivel político estratégico, en el nivel estratégico militar, en el nivel operacional y nos hemos bajado hasta el nivel táctico. Es decir, simulacros en el nivel táctico y en este nivel, decisiones en el más alto nivel. La alerta amarilla se mantiene por ahora y no hay evidencia que haga pensar en un cambio.
hoy se trabaja en prevención. Cabe destacar que de acuerdo a los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, los niveles de actividad del volcán Cotopaxi no han llegado aún a los niveles registrados en 2015. De momento solo se trabaja en temas de prevención sin que esto tenga que alarmar a la ciudadanía. La actividad del volcán se mantiene, pero el monitoreo es constante y eso permitirá cualquier tipo de acción oportuna frente a un evento mayor. Hasta aquí nuestro informe desde la Escuela Politécnica del Ejército, donde se realizan estas mesas de trabajo con varias instituciones del Estado. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Gracias, Fausto, por la información. Estaremos muy pendientes. Y en nuestro segmento Economía para Todos revisaremos la recaudación del Servicio de Rentas Internas y su relación con la reactivación económica. Vicente Albornoz nos tiene toda la información. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En el 2022, el SRI recaudó 5.340 millones de dólares por impuesto a la renta, con lo cual se impuso un nuevo récord en el país de recaudación anual de ese tributo. Depende cómo se lo vea, esta es una buena o una mala noticia. Porque para el bolsillo de los contribuyentes, cada uno de los 5.340 millones de dólares recaudados implican un sacrificio. A nadie le gusta pagar impuestos y menos aún pagar más de 5.000 millones por renta. Por otro lado, esto es un indicador de que la economía en algo se está reactivando y sobre todo, esto le ayudará al gobierno a tener un déficit no tan grande y de no pasarles más y más deuda a las siguientes generaciones. En realidad, para los más jóvenes y para las futuras generaciones de ecuatorianos, esto es una gran noticia. Muchas gracias. Economía para Todos.